TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Los historiadores y el público en general a veces no detectamos que las crisis o las situaciones políticas y económicas necesariamente tienen repercusiones e impactan en lo social y en lo cultural. Y hoy vamos a hablar de este tema. Para ello nos acompaña el doctor Óscar Ávila Juárez, quien es profesor investigador del área de Historia de la Facultad de Filosofía de esta universidad y quien tiene una investigación ya muy avanzada, de hecho ya ha publicado resultados de un tema muy poco abordado, muy novedoso y muy interesante que estoy segura que les va a gustar. La música popular en el estado de Nuevo León. Ahorita nos va a explicar en qué contexto, específicamente el caso del grupo Bronco, que yo creo que todos los mexicanos nos sabemos todas las canciones, aunque digamos que no. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, pues nos platicabas, doctor Óscar, que esta incursión de esta música popular, de estos bailes, nace. Tú eres especialista en historia económica, historiador especialista en historia económica. Nace precisamente en una coyuntura de crisis económica del país. ¿Nos puedes hablar de eso, por favor? Claro que sí. En la década de los 70, en 1976, hubo una crisis económica, la primera después de muchos años, donde se devaluó el peso frente al dólar y ocasiona situaciones muy complicadas desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la canasta básica de los obreros, de los trabajadores comunes, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Monterrey, una ciudad repleta de fábricas, repleta de talleres, comercios, y que más o menos para el segundo lustro de la década de los 70 ya ronda casi por los 2 millones de habitantes. Entonces le va a pegar muy fuerte la crisis económica, pero la que más le va a pegar es la de 1982, donde nuevamente se vuelve a devaluar el peso frente al dólar, caen los precios del petróleo, que era nuestro bastión económico del Plan Nacional de Desarrollo de ese entonces, y la ciudad de Monterrey ve afectada precisamente, sobre todo por el estancamiento y la inflación, el nivel de vida. Entonces, muchos corporativos entran en una deuda externa sistemática y se ven obligados a despedir una gran cantidad de trabajadores en la ciudad de Monterrey. Me decías que incluso Altos Hornos de México, que es así como una empresa emblemática en la historia del país, tiene que cerrar, ¿verdad? Y ya no abrió sus puertas. Bueno, Altos Hornos de México, para el caso de Monclova, también se ve afectada, pero para el caso de Monterrey es Fundidora Monterrey. Fundidora Monterrey, una empresa que nació en 1900, que en ese entonces le daba empleo a 10,000 empleados, obreros ahí del área metropolitana. En 1986, debido a la crisis que le va a pegar muy fuerte, se va en bancarrota, quiebra la empresa, que en ese entonces ya es paraestatal, y se ve obligada a despedir a esa cantidad de gente, más otros 90,000 que estaban en filiales de Fundidora repartidas en todo el territorio nacional. Entonces la crisis le va a pegar muy fuerte a la ciudad de Monterrey, va a haber carestía, los productos básicos se van a elevar a precios muy inflados. Entonces todo eso le va a afectar al trabajador cotidiano, pues. Entonces la única manera en ese entonces para poder paliar la crisis para los trabajadores fue divertirse, buscar canales de distensión que le permitieran relajarse, amortiguar aunque sea momentáneamente la crisis. Y es por eso que más allá de que vayan al cine, que vayan a la kermés, se van a refugiar de una manera muy fuerte, y eso lo vamos a presentar en la música popular, tanto a nivel de estar escuchando la música en sus casas, como salir a divertirse en los bailes que ya llamamos en Monterrey masivos. ¿En ese contexto surgen los bailes masivos en Monterrey? Sí, en ese contexto. Ya para la década de los 70
se celebran bailes masivos, entre comillas, pero estamos hablando de espacios que dan cita a eventos sociales, ¿no? 15 años, bodas. Para cuando llega la crisis, sobre todo a partir de principios de los 80, en el caso concreto después del 1982, empiezan a aparecer otros espacios más amplios, canchas, e incluso hasta se van a adaptar estacionamientos gigantescos que le van a dar cabida a una gran cantidad de gente que quiere escuchar, que quiere bailar con sus grupos favoritos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que en un centro social caben 250 personas. Para los espacios más amplios que se van a adaptar para los bailes masivos, estamos hablando de 100,000 personas. Entonces sí fue una fiesta lo que va a ocurrir en la ciudad de Monterrey en el lapso del 1970 a 1990, donde surge una gran cantidad de grupos importantes desde el punto de vista del ámbito popular allá en Monterrey, tanto de la forma tradicional del acordeón bajo sexto, como productos que van a pues entonar cumbias norteñas con órgano, con guitarra eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una efervescencia y va a ser una disposición de los trabajadores para salir a canalizar de alguna manera su ira mediante escuchar a sus grupos preferidos y bailar cumbias, bailar norteñas, etcétera, etcétera. Entre los grupos que surgen en este momento está Bronco, pero me decías que Barón de Apodaca. ¿Qué otros grupos que nosotros conocemos en el centro surgen en ese periodo? Sí, en ese momento surgen, por ejemplo, los Invasores de Nuevo León, los Barón de Apodaca, Grupo Liberación, Pegaso, Tropical Panamá, los Mier, y una gran cantidad de grupos que también van a pues sonar muy fuerte en la ciudad de Monterrey. Surgen otros, estos son los más importantes que van a trascender el territorio de Nuevo León y que van a ser parte de la transferencia de una identidad, aunque sea una identidad musical, a otros lados. Esto va a repercutir a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, el grupo más importante de ese boom, y tiene que ver con su propia trayectoria y sus propias cualidades, tanto musicales, pero también su contacto con la gente, va a ser Bronco. Bronco es un grupo que sale del municipio que se llama Apodaca, donde son los Barón de Apodaca también, pero al final es un grupo que sigue la escuela de los Barón, tiene el mismo representante artístico, y batalla en su primera etapa de lograr una posición en el espacio musical de Monterrey, pero a partir de 1983, cuando Óscar Flores Elizondo se une a ellos como representante musical, les consigue una disquera local y sobre todo empezar a aparecer en los bailes masivos. Ellos empiezan a ser teloneros de los Tigres del Norte, de Ramón Ayala, de Los Humildes. ¿Teloneros qué significa? Son los que abren los bailes. Son los que abren los bailes y los principales, los estelares, son estos grupos que ya están consagrados, que son los que tocan al final. Exacto. Entonces, fue paulatino, fue esa trayectoria del grupo Bronco, es hasta 1985, cuando realmente podemos decir que ya están consagrados, que tienen una identidad musical, que la gente realmente los sigue por ese estilo propio, que tiene que ver precisamente con la llegada de un productor musical, pero sobre todo con la canción Sergio el Bailador. En 1985 llega la canción Sergio el Bailador en voz de su compositor José Guadalupe Esparza Jiménez y pues hace todo un boom desde el punto de vista del impacto que va a tener mediático en los escuchas, en los bailadores y sobre todo porque va a trascender las fronteras regiomontanas, ¿no? Va a llegar a ámbitos nacionales e internacionales de una manera muy rápida. Y todo se va a conjuntar, de tal manera que después de 1985, a través de esa proyección de esta canción Sergio el Bailador, Bronco surge como uno de los grupos importantes y estelares de Monterrey para el territorio nacional y para el mundo, si lo podemos llamar así. Entonces, en 1985, 1987, Bronco ya es el principal grupo exponente de la música en Monterrey. Es el que llena los masivos, es el que se compara con los Tigres del Norte, con Ramón Ayala, con Renacimiento 74, con los Humildes, con los Johnny's, con los Bukis, con la Sonora Santanera, de tal manera que se vuelve el más emblemático y lo va a conseguir todavía aún más porque van a suceder algunos
eventos que van a cambiar la vida de este grupo a partir de 1987. Los investigadores han rastreado de dónde viene esta música norteña que tiene obviamente el sello, sobre todo regiomontano. Digo, puedo equivocarme. Sí es eminentemente regiomontana, ¿verdad? No es norteña en general. O sea, el tipo de música que toca Bronco, ¿se le puede poner el sello de regiomontana? De cierta manera sí. De cierta manera sí, porque es el estilo que ellos fueron forjando, pero la cuna, los orígenes están en todo el ámbito regional. La relación con Texas, en el caso de Nuevo León, en el caso de Tamaulipas, es muy fuerte. Entonces, incluso el acordeón bajo sexto tiene una relación muy estrecha desde el siglo XIX. De allá viene, digamos, la tradición. Y en el caso de los 1970, 1980, mucha de la tecnología musical se está importando de Estados Unidos y viene preferentemente de Texas, ¿no? Ese contacto con Texas sigue siendo muy fuerte. Y muchos de los grupos que van a surgir, entre ellos Bronco, van a imitar un estilo chicano que tiene que ver precisamente con la relación entre el noreste mexicano con Texas. De tal manera que, por ejemplo, las primeras canciones de Bronco son del estilo chicano. Es un estilo que compagina guitarra eléctrica, órgano eléctrico, y que también tiene un tonito muy concreto, sobre todo al bailar. Cuando uno ya empieza a bailar de manera pausada, no es tanto la música norteña. Música norteña es más rápida, más de recorrido. Y la música chicana no, es más pausada, que tiene que ver también con el tono del acordeón, del órgano eléctrico y de la guitarra eléctrica, ¿no? Otro plus que, por ejemplo, Bronco va a tener en ese inter es la voz de su compositor y su vocalista principal, José Guadalupe Esparza Jiménez. Paulatinamente, sobre todo cuando él empieza a componer, un grupo se vuelve identitario, se vuelve más conectado con la gente en la medida que empiezan a cantar o a tocar música original. Entonces, cuando José Guadalupe Esparza Jiménez empieza a componer y empieza a interpretar sus melodías con el grupo Bronco, empieza a ser muy notoria esta voz característica de José Guadalupe Esparza Jiménez, ¿no? Entonces, antes de Sergio Bailador hubo otra canción que se llamó Bailando Jalao, que era parte también de la festividad que se hacía, se construía en ese campo social llamado baile masivo. Y en ese momento se está hablando de que Bronco ya está conectado con el público que los va a ver en estos espacios. Les hace un homenaje a través de la canción Bailando Jalao, pero la cúspide o el momento más efusivo y tal vez espontáneo que va a tener Bronco con sus fans va a ser Sergio el Bailador. Pero me decías que después viene otra que se llama La Cumbia Triste, que tiene que ver con cuando se le sale de control a los organizadores estos bailes masivos. ¿Nos puedes platicar de esa tragedia? Sí, el 8 de noviembre de 1987, cuando Bronco ya es el estelar en la área metropolitana de Monterrey, hubo un baile en el Centro Social La Fama, que está en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Estamos hablando de unos 50 kilómetros de la ciudad de Monterrey, pero es parte del área metropolitana. Bronco convocó muchísima gente. Era un recinto para 710 asistentes y vendieron un boletaje que llegó, según los reportes, a 8,000 boletos vendidos. Casi un sobrecupo de 1000%. Entonces, mucha gente, esos espacios eran muy reducidos, todavía no se adaptaban para los bailes masivos, ¿no? De tal manera que cuando acababa una ronda de los 4 grupos, que duraba 1 hora cada ronda, mucha gente salía a tomar aire o a despejarse porque no había ventilación en esos espacios y otra gente quería entrar. Entonces, de tal manera que los policías fueron desbordados, los que estaban resguardando la entrada del Centro Social La Fama, y activaron un arma, ¿no? Entonces la gente se asustó. Entonces hubo una tragedia, murieron 7 personas y 200 quedaron heridas, y ese baile se le conoció como el baile de la muerte. Y después José Guadalupe Esparza, en homenaje a los que murieron y resultaron heridos, compuso en el siguiente disco La Cumbia Triste.
Entonces, es parte de una historia musical de este grupo que en ese momento era el más importante, el estelar de los bailes masivos en la ciudad de Monterrey. Y pues va a tocar esta tragedia. A partir de este momento los bailes masivos ya fueron otros. Ya hubo más medidas de seguridad, se construyeron espacios adecuados para darle cabida a 10,000, a 20,000, a 30,000, a 40,000 personas. Y eso fue parte también de la historia de ese auge de la música popular en la ciudad de Monterrey. Me decías que Bronco es el grupo musical mexicano con más fama en toda América Latina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que están en el mismo nivel de los Tigres del Norte. ¿De los Bukis? De los Bukis, de Recodo, son como los top en la música popular mexicana. Bronco, a partir de 1990, hace la película Bronco. Posteriormente va a aparecer una telenovela en Televisa, Dos Mujeres y un Camino. Y más adelante pues surge un fenómeno que sus seguidores le van a llamar broncomanía, que fue parte precisamente de toda esa comercialización que se hizo con la imagen de Bronco, porque aparecían en todos lados, ¿no? También hicieron un cómics que tuvo muchos números de tiraje. Hicieron el primer video también de cómics en Los Castigados, en la canción de Los Castigados. Y eso también le dio mucha fama internacional. Eran los número 1 en Estados Unidos, tuvieron muchísima popularidad en Centroamérica, Sudamérica, son muy conocidos en la actualidad. Incluso tienen más presentaciones que otros grupos o bandas mexicanas, ¿no? Entonces, del mismo género popular, ¿no? Entonces, al final creo que es el más importante de todo este boom de la música popular en Monterrey desde 1970 a 1990. Es el más representativo y actualmente todavía está vigente con los hijos de José Guadalupe Esparza. Oye, Oscar, tú eres regiomontano, pero para las personas que vivimos en el centro, pues no estamos familiarizados con, por ejemplo, pues no te voy a decir que no sabemos que es un baile popular, ¿verdad? Pero no sabemos que es un baile popular norteño. Empiezan muy temprano y acaban muy tarde, pero además me decías que hay muchos grupos. A ver, relátanos cómo es un baile popular masivo, sobre todo en los 80, cuando te tocó a ti. Sí, el baile masivo pues tenía como sus propios códigos, ¿no? Empezaba a las 7 de la noche, los sábados, y terminaba a las 5 de la mañana. Los domingos empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 11. Los sábados tenía la presentación de 5 grupos y cada grupo tenía una ronda de 1 hora cada uno. Eran 10 horas. El caso de los domingos eran 4 grupos, entonces ya se reducía la presentación. Y hay todo un proceso, un campo social donde la tradición y la modernidad se juntan en estos bailes. Al final yo creo que es un modus vivendi que se va a construir al interior de los bailes en ese momento, en la década de los 70, la década de los 80, de tal manera que la comunicación con los músicos era necesaria, ¿no? Para que el músico estuviera vigente tenía que concentrarse o presentarse en los bailes masivos. Entonces, creo, bajo que yo estuve presente en muchos de ellos, en muchos de estos bailes, que si fuiste estelar en un baile masivo, ibas a ser popular en un ámbito más doméstico o fuera, incluso desde el punto de vista del territorio de Nuevo León, ¿no? Entonces, al final, en el baile ibas a sacar tu estrés de tu vida cotidiana, de estar trabajando, estudiando, cuestiones personales, familiares. Entonces, ahí construías, aunque sea en unos 6, 8 horas, dependiendo del tiempo que duraras en el baile, una nueva forma de vida. Pero también te decía de broma que era el Tinder, como el Tinder del siglo XXI. Los bailes populares eran como el Tinder, ¿no? Porque también ibas a conseguir esposa, esposo, porque decías que las novias de ahí ya era como la sentencia, ¿no? Que te ibas a casar con ellas. Y también me hablabas de
de unos códigos de conquista. Por favor, platícanos, es que nosotros no sabemos nada de eso y está súper interesante. Sí, los que íbamos a los bailes, o mucha gente, lo que hacía, si quería buscar novia, o en un momento dado quería casarse, pues buscaba gente ad hoc a sus intereses, sobre todo emocionales y de vida. Entonces, lo que va a pasar es que pues vas a los bailes, convives con la música, bailas con tus grupos favoritos, pero al mismo tiempo conquistas a tu pareja, ¿no? Entonces es un proceso de conquista que solamente se dio en los bailes, desde el ámbito también de cómo conquistar a tu pareja, pues primero vas, la identificas desde la óptica de que es la que se mueve y baila como tú quieres. Le gusta el mismo grupo que a ti. Entonces, si ya hay una sintonía en eso, tú vas, no te acercas del todo, pero al menos hay un espacio importante entre ella y tú con una expresión con la mano le dices que sí baila, ¿no? Si te da el sí, quiere decir que pues ya tuviste la anuencia y ya puedes bailar. Tienes una palomita de 1000 que tienes que juntar, ¿no? Sí, sí, son varias etapas, ¿no? Al final era parte también de esos códigos que fueron creándose, madurando, desde que empezaron los masivos a concentrar a muchísima gente. Y fue parte también de la vida de aquellos asistentes, ¿no? En los bailes tenías una esperanza al menos de tener un rato de diversión, pero si en el Inter conquistabas a tu chica y podías conseguir una esposa, esa identidad que se desprendía de los bailes también la llevabas a tu vida familiar. Desde la vestimenta, desde la conquista, desde los gustos musicales, etcétera. Entonces creo que Monterrey logró construir una socialización muy importante a partir de los bailes masivos allá en 1970, 1990. Pues desafortunadamente el tiempo ya casi se nos acaba, Óscar, pero ¿sabes también que sería un tema interesante para otro programa que nos hagas favor de acompañarnos? Este proceso que parece que es invisible cuando estos grupos traspasan fronteras geográficas, pero a mí me parece más interesante, más que las geográficas, las sociales y las de clases sociales, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de clase social, ya vas al antro más nice de donde quieras, de Nueva York, y ahí está Bronco. Muchas gracias, Óscar, por habernos acompañado. Gracias a ti. Le agradecemos al doctor Óscar Ávila Juárez, profesor investigador del área de Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Hola, soy Ana Saavedra, soy escritora y en el 2021 gané el primer lugar nacional de cuento para mujeres Elena Garro por un cuento titulado Mar Imaginario. El día de hoy les voy a leer un relato que forma parte de esta colección titulada Tierra de Apariciones y se llama ¿Qué más da? Debería hablar sobre eso, pero ¿qué más da? Tampoco es que sea un secreto. Todos en el monasterio se enteraron en su momento. Además, para secretos guardados en ese lugar, hay muchos otros. En aquella época yo era ayudante en el templo junto al monasterio. Una tarde vi una señora enlutada, sola, hincada al pie del altar. Le dije que la misa no sería hasta dentro de 2 horas. Me dijo que no me preocupara, que acababa de confesarse y estaba por terminar sus oraciones. Yo me alejé. No era hora de confesiones, pero no quise entrar en discusión con una mujer senil. Me sorprendí mucho cuando la vi salir a otra viejecita del confesionario. Su actitud retraída hizo que no me atreviera a decir nada. Con discreción llamé a la puerta para ver qué cura sería el que estaba confesando. Tengo que decir que me asusté. Allí no había nadie. Es cierto que lo dejé pasar,
como esas cosas inexplicables a las que se acostumbra uno cuando pasa la mayor parte de su vida en una iglesia vacía. Pero a los pocos días se comenzaron a escuchar rumores en todo el monasterio. Relatos extraños, descripciones dudosas. Lo que sí es que nadie quería andar solo, ni de noche ni de día. Es curioso, ahora que lo pienso, los primeros en verlo no lo sabían, su condición se los impidió. Pobres, enfermos, que llevaban a poner los santos óleos, viejos que apenas podían ver con claridad. Cuando se corrió el rumor, los otros monjes creyeron que era una broma de mal gusto, hasta que ellos también lo vieron. Y es que la impresión de verlo allí, tan sólido que pudiera uno tocarlo y, además, ocupado con sus antiguas diligencias, fue algo que nadie en el monasterio pudo ignorar. Como parte de mi trabajo, de vez en cuando ayudaba a la limpieza de los grandes corredores de piedra. Incluso hacía algunas faenas en los dormitorios, ajustar los focos, arreglos de plomería, el típico milusos del lugar. Algunos monjes me advertían con miedo que anduviera con tiento, que no me quedara sin compañía por mucho tiempo. Pero nunca vi nada. Y es que pasaron unas semanas para que todos notaran que el padre Feliciano no le interesaban los trabajos domésticos. Él estaba donde un alma en pena, donde un doliente necesitara consuelo y un enfermo quisiera aligerar su conciencia. El padre Feliciano fue de los fundadores de este monasterio. Estuvo entre esas paredes sus últimos 60 años. Visto de ese modo, era normal, aunque para los monjes fue motivo de gran preocupación. Y es fácil entenderlos. Ellos, acostumbrados a despertar antes que los primeros rayos del sol lleguen a la huerta y recorrer sin compañía esos pasillos adustos cuando se retiran a hacer oración, y de pronto no podían hacer sus deberes sin temor a encontrar al padre Feliciano que se les había adelantado en sus actividades. Según las cuentas que hicieron los propios monjes, no pasaron ni 3 días de su sepelio cuando ya estaba de vuelta confesando creyentes, dando la bendición a almas piadosas y recorriendo el monasterio antes que cualquier otra alma despierta. Y dado que ahora no sentía cansancio ni estaba limitado de movimiento como sus últimos tiempos, era difícil que el nuevo cura o algún monje le ganara en los deberes al padre Feliciano. Qué risa me daban todos en su pequeño infiernito sin poder dormir. En aquella época rezaron más que de costumbre, según ellos, para llevar reposo a su alma y que dejara de visitarlos, porque al parecer no tenía intención de irse. Fueron tiempos muy ajetreados para mí. Los monjes en su distracción me encargaban más y más tareas sin notarlo. Después de un tiempo, yo la verdad preferí buscarme otro trabajo. Y no me consta, pero dicen que tuvieron que llamar a un sacerdote distinguido por su serenidad para que hablara con el cura Feliciano y lo ayudara a descansar. Después de eso, parece que dejaron de verlo por allí. Y desde luego que todos los monjes evitaron hablar de ello. Enterraron su presencia como secreto de confesión, como si nunca hubiera sido cierto. Y estando todos ahí encerrados, no había forma de que el rumor se propagara, salvo por mí. Por eso, cada vez que me pongo a revivir su recuerdo, la gente se persigna, me llama hereje, me sugiere que deje a esa alma descansar, pues de lo contrario va a venir a atormentarme. Pero después de tantos años que han pasado y estando yo tan mal de salud como me encuentro, ¿qué más da? Me gusta contar su historia, pues imagino que vendrá a darme él mis últimos óleos. Sería una forma interesante de cerrar su recuerdo en mi mente. Y bueno, este fue el relato ¿Qué más da? Muchas gracias. Mi nombre es Ana Saavedra. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.